Pasando la media hora, este joven, el mismo muchacho, se dirige a mi portería, que queda en Quebrada de Macul, insinuándome que habían asaltado al taxista. ¿Lo viste tú, el taxista? No, yo llegué y ya está herido ya. Y la víctima es atacada al interior del mismo, ¿no es cierto? Y todos estos elementos solo nos hacen llegar en este minuto, la línea investigativa nos lleva a este imputado. Un macabro crimen, una muerte absurda sin una explicación, es la que se registró el pasado viernes, cuando el taxista Jorge Llambía era ultimado de manera brutal con 3 lesiones que le arrebataron la vida, sin que siquiera pudiera llegar con vida al hospital Luis Tisné cuando era trasladado por carabineros. Comuna de Peñalolén, el día viernes en la madrugada, alrededor de las 1:30 de la mañana, la tranquilidad de esta vía se vio afectada por un macabro asesinato. Hasta el momento, el único imputado es el joven de 22 años y universitario Manuel José Peñailillo, quien alrededor de la 1:30 de la madrugada del viernes ingresó, según testigos, al condominio Altos de Arboleda en un taxi, supuestamente conducido por Jorge Llambía. Lo que sigue después es un confuso relato de hechos en los que, según el joven, él intentó ayudar al taxista que había sido asaltado. ¿Lo viste tú, el taxista? No, yo llegué y ya está herido ya. ¿Tú no lo mataste? No, por favor, mírame, ¿tú crees que yo voy a ser capaz de matar a una persona? ¿Me trataste de ayudar? ¿Qué hacías Se con lo él? traté de ayudar. Y llegaron los carabineros y al tiro me esposaron creyendo que yo era un delincuente. ¿Y el que te dijo algo, no? No, nada, yo escuché ayuda y lo fui a socorrer, ¿no? No tiene la necesidad de robarle a nadie. Entonces, por eso te digo, es un misterio. Quizás no tenía para pagarle al taxista, no sé, eso es algo que van a ver las investigaciones. Para Gerardo Llambía, el hermano del taxista, esta es una verdadera pesadilla en la que cuesta entender cómo un hombre trabajador como su hermano había sido asesinado sin tener claridad alguna de las causas que motivaron el hecho, por lo que pide la máxima celeridad de las autoridades para investigar el caso. Fue terrible verlo arriba de una camilla y blanco, con parches por todos lados. Y ¿Tenía herida en su cuello? tenía un tremendo parche que aparte tenía otro corte más abajo y yo le vi que en la cabeza también tenía otro parche. Ojalá se haga justicia nomás, pues, si la persona que dicen que fue, ojalá que tenga la valentía y el remordimiento que diga que él fue y por qué sucedió, porque no puede ser que le hayan cortado el cuello a una persona en un condominio y no sepan quién es. Por lo que nos dijeron, llegó carabinero y como era tan profundo el corte que tenía, el mismo carabinero los trasladó, pero llegó muerto ya. Llegó muerto al hospital, lo trataron de revivir, dijo el doctor, 5 minutos y no hubo caso. Ya estaba muerto. Y aparte ya iba desangrado, ya no había nada que hacer. Dejó de rabia por la situación que se vive. Obviamente rabia, sí. Un hermano, una persona que uno lo ve de que nos criamos juntos, éramos amigos, partners, nos contábamos secretos, cosas, nos ayudábamos, nos dábamos consejos. Y haberlo visto un rato antes, haber conversado con él un rato antes, después verlo arriba de una camilla muerto es terrible. Es una cosa que uno lo deja choqueado. El joven imputado de este crimen fue formalizado por el delito de robo con homicidio. El tribunal dio como medida cautelar el arresto domiciliario del imputado. Esta situación generó el airado reclamo de la Fiscalía, la que pidió en forma tajante que el joven cumpliera los días de investigación en prisión preventiva. Sin embargo, fue finalmente la Corte de Apelaciones quien tomó la decisión de confirmar que los días de investigación que restan hasta el 27 de mayo, el joven lo pase en su casa.
pesar de que el imputado vive a 3 cuadras de este lugar, él ingresó al pasaje Catalpas Norte con bosques nativos. Por alguna razón ingresó con este taxista a este lugar, a este tranquilo pasaje, alrededor de la 1:30, 1:15 para las 2 de la mañana. Pero la lesión que se puede apreciar y que va desde la cara lateral izquierda a la derecha abarca alrededor de entre 15 a 20 centímetros. Una herida grande, una herida efectuada con a lo menos con un arma cortante de más de 3-4 centímetros de ancho. El vehículo estaba registrado completamente, lo habían intervenido y había abundante sangre. Logramos determinar la dinámica de las lesiones, ocurren al interior del vehículo y la víctima es atacada al interior del mismo, ¿no es cierto? Y todos estos elementos solo nos hacen llegar en este minuto, la línea investigativa nos lleva a este imputado. Estos son los elementos que manejamos hasta el minuto. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles son las tesis que se manejan en el degollamiento de este taxista de 41 años? ¿Por qué y quién lo atacó? Efectivamente, fueron 15.000 pesos, como se ha dicho, el motivo para tan macabro crimen. Tenemos que seguir investigando, la Fiscalía seguramente va a seguir trabajando y vamos a entrelazar todos estos elementos, las conversaciones, las declaraciones, los elementos que fueron levantados del sitio de suceso. Y el análisis de todo esto se va a llegar a una conclusión. Todo en manos de ellos, ¿no? Y ojalá que se aclare, porque es difícil, no es un animal que mataron en la calle, es una persona que no le hacía daño a nadie, una buena persona, y que más encima de esta forma que haya muerto es terrible. La Brigada de Homicidios de la PDI deberá reconstruir en detalle la historia para llegar a determinar la autoría y las razones del crimen. Una tarea difícil, toda vez que el principal sospechoso se ha acogido a su derecho a guardar silencio. Tras ocurridos los hechos, la tranquila vida del condominio Altos de Arboleda se vio afectada. Hoy los vecinos no quieren hablar y son muy pocos los que se refieren al tema. ¿Qué fue lo que vieron? Sí. Uno tiene que ser un poco, sí, un poquito cuidadoso y impactante, tanto para la familia como para nosotros. Es una tragedia, una tragedia. ¿Me llama la atención que haya sido acá, en esta villa, en su villa? No, no me llama la atención, no me llama la atención. O sea, nosotros somos esta villa es una villa bastante acomodada, no como en sectores más populares, pero no significa que estemos exentos a este tipo de situaciones. Según se sabe, Manuel José Peñailillo llegó hasta este pasaje alrededor de la 1:30 de la mañana. Sin embargo, este destino no era su domicilio, pues su casa se encuentra al menos a unas 2 cuadras. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Fue lo que intentamos averiguar con Manuel José Peñailillo o su familia. Sin embargo, nadie apareció para hablar. Para Francisco Pulgar, cientista criminalístico de SAF y experto en peritajes, la celeridad y variedad de pericias que se realicen en este caso será vital para lograr evidencias que permitan esclarecerlo. Una tarea nada de sencilla. Es importante porque te das cuenta que esto es un sitio del suceso cerrado, atendiendo al vehículo donde se produce este acto criminal, pero no obstante existe una ramificación, que es el arma homicida. ¿Dónde está? Desde ya es necesario encontrar esa arma para poder correlacionar este elemento con el presunto imputado que se tiene hasta hoy y poder develar la verdad y cómo se da esta acción criminodinámica del ataque y cómo se da la motivación para la agresión. Tú hablas de encontrar el arma debido a que se descartó que fue asesinado esta persona con la llave de un vehículo. Claro, las primeras informaciones que tiene la policía que al parecer había sido generada por una llave, estas heridas cortopunzantes o cortopenetrantes, pero ya fueron descartadas por el tema de la profundidad y el tema de la proyección. Por ende, hoy debe centrarse la investigación en encontrar el arma homicida, que resulta una evidencia clave para relacionar al imputado con este hecho o bien para acreditar o descartar la teoría que lleva el Ministerio Público. ¿Esta arma podría estar en cualquier parte de este pasaje?
en cualquier parte, y por eso resulta clave, Leo, y voy a ser insistente en el tema, que desde ya se debe estar buscando de manera concéntrica, de manera de rastreo, esta arma homicida que nos va a llevar a una verdad que hoy es incierta. Un confuso hecho policial que hasta ahora tiene a un solo imputado, Manuel José Peñailillo, quien pasará los próximos 50 días cumpliendo una medida de reclusión domiciliaria, a la espera que la policía pueda determinar fehacientemente su real participación en los hechos. Culpable o inocente, hoy es demasiado temprano para decirlo. Tonka Martín, será la Fiscalía Oriente, y también la PDI quien tendrán que seguir investigando para aclarar los hechos que se dieron acá en este condominio. Un dato importantísimo, se descartó en primera instancia lo que era la llave del vehículo que había hecho este corte profundo a este taxista Martín. Nos encontramos con Francisco Pulgar, ¿cómo estás? Hablábamos en la nota que hay un tema clave que va a ser el arma homicida. Claro, Leo, eso resulta fundamental netamente para poder acreditar o descartar la acción criminodinámica de cómo se da en primera instancia el ataque, pero no es menos importante, no teniendo el arma homicida, poder recrear de cómo estas dos personas se conjuntan o se juntan en algún punto determinado y se asocian en tiempo y espacio acá en el sitio del suceso. ¿Qué pasa con las hipótesis? Hablamos de una discusión de 15.000 pesos, que este joven prestó ayuda, pero también hay declaraciones que él no prestó ayuda y tiene que ver mucho el tema de la sangre en su ropa. Martín Tonka, incluso encontraron en su billetera dinero manchado con sangre. ¿Cuáles son las hipótesis? Tonka, te escucho. No, que me gustaría que Francisco desarrollara lo que tú dices, pero si vamos paso a paso. Ellos entraron juntos en el taxi porque es un condominio que tiene un registro, me imagino, que lleva un registro de las personas importando la hora. ¿Qué antecedentes tiene Francisco? Si eso es así, debería estar registrado. Si ellos dos entraron juntos, el taxista con su cliente en este caso, el principal inculpado de este crimen. Tonka, me voy a poner desde la perspectiva de la defensa. En materia pericial, si yo analizo el sitio del suceso, da cuenta en primera instancia que el conserje ve a un pasajero y lo describe y lo reconoce como el presunto autor de este hecho, que es el actual imputado. No obstante, el ángulo y el cono de visión que tiene el conserje desde la caseta de guardia es bastante dificultoso. Por tanto, solamente en este minuto tenemos en concreto la declaración del conserje. Por eso, vuelvo a insistir, presumimos que el conserje hace un reconocimiento de un 100%, pero eso, como perito de la defensa, podría ser cuestionado. Ojo con eso. Leo, a ver, tú lo mencionabas, yo creo que es un tema clave, el arma homicida, tal como también lo decía Francisco. En un primer momento se dice, y creo que lo conversamos acá en Bienvenido, que lo había matado con una llave, con la llave del auto, se dijo. Y la verdad que era difícil imaginar cómo con la llave del auto se podía asesinar a una persona. Pero cuando se empezó a conocer ya el detalle de las características de las heridas, fue quedando cada vez más claro que no era con una llave, sino que había sido con por lo menos un cuchillo, un punzón, algo así, ¿no? Claro, esto inmediatamente, Polo, se confirma con una conversación que tuvimos nosotros con la Brigada de Homicidios de la PDI. Esto está totalmente descartado en cuanto a lo que es este elemento, esta llave. Entonces, sin duda, es ahora que la PDI está buscando esta arma homicida. Yo le quiero preguntar a Francisco inmediatamente, ¿toma importancia también lo que tiene relación cuando este joven viene en el vehículo? Supuestamente, aquí hay que buscar una persona que asesinó a otra, pero también tiene mucha importancia reconstruir la historia de dónde viene, si hay alcohol, y el por qué. Y el por qué, Martín, a ver si lo puedo ejemplificar. Vamos. ¿Por qué, Martín? Si este auto ingresó por este condominio, el taxi se encontró por lo menos 3 o 4 pasajes hacia el interior, hacia el sur, siendo que esta persona no vive en ese sector. Claro. Esa reconstrucción de historia de dónde venía con el taxi, si hay consumo de alcohol y el por qué quedó el vehículo en esta calle Catalpas, es importante, me imagino. Claro, es importante para nuevamente reconstruir la acción criminodinámica, pero en materia penal y en la actual reforma procesal penal lo que se exigen son elementos y medios de prueba. Por tanto, estos medios de prueba y la asociación de las lesiones, por ejemplo, lo que hablaba Polo, es por ejemplo, aquí tenemos el cotejo entre una llave
y un cuchillo, y lo más importante, el tipo de biselado que te va a dejar en el corte. Recordemos que es un corte entre 12 y 15 centímetros. Claro. Por tanto, voy a mostrar un poco, Claro, la para llave queda determinar descartada inmediatamente. el tema con un goniómetro, el ángulo De la que se persona puede, que podría... el ángulo, Leo, de la altura de la persona y cómo ésta podría haber generado la lesión, porque hay que tener en claro que hay que determinar primero si la lesión es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, usando este elemento como un cuchillo cortopunzante o la llave que, bueno, la policía ya la tiene descartada. También, bueno, Leo, llama la atención que haya silencio, que todavía no se acerquen personas que hayan visto algo. Uno se pregunta, claro, ¿cómo en ese condominio pasó eso y no hay más testigos de ese hecho? Y hay un tema no menor porque el principal implicado también ha usado, ¿no es cierto?, su derecho a guardar silencio. Claro. Y en ese sentido, solamente la investigación, ¿cuántos son 50 días que están en reclusión nocturna? O sea... yo lo que encuentro complicado es que cuesta mucho imaginarse cómo fueron estos hechos. Pero ¿qué es lo que ya sabemos, Francisco? ¿Qué es lo que ya está establecido? Sabemos que no fue con la llave, ¿no es cierto? Sabemos que fue con un cuchillo. Sabemos también, claro, y eso es seguro, que fue atacado desde atrás, desde el asiento trasero, tal como tú lo estabas mostrando. Sí, Leo, Polo, lo importante acá es que si bien hay una presunción de cómo son los hechos respecto a la acción criminodinámica, existe, y lo que tiene fundamentado la Fiscalía, es una inconsistencia en el relato y cómo, lo que refería Leo, cómo estas dos personas llegan a encontrarse o bien cómo se genera ese tipo de discusión. Claro. Por tanto, en este minuto no tenemos un arma homicida que nos permita cotejar la lesión con la acción. Por tanto, no existiendo esta evidencia, solamente se va a trabajar en base a una presunción. A ver, como por ejemplo, claro, si te acuerdas del caso Rojo, en el caso Rojo la madre fue imputada por este delito, no habiendo arma homicida, solamente se le condenó porque ella fue inconsistente en el relato de esta acción criminodinámica, que es lo que está pasando en este caso. Francisco, te voy a pedir un favor, Leo, ¿te puedes sentar donde supone que está el chofer? O sea, hay una persona, perdón, que no la veo. No, hay un ejemplo, tenemos un ejemplo acá, Martín. Ahí está el chofer. Según la información que se maneja hasta el minuto, ¿cómo podría haber sido esta acción si tú la podrías realizar ahí? Y si el chofer, lamentablemente la persona fallecida, don Jorge Arturo, alcanzó a defenderse o pudo tratar de defenderse, pero finalmente no lo logró. Francisco, acá supuestamente hay también, para agregar el dato de los chicos en el estudio, que hay una pelea por 15.000 pesos por el tema de un pago de 15.000 pesos por el término de la carrera. Entonces, claro, supuestamente que es materia de investigación tanto de la policía de investigaciones como de la fiscalía, que acá podría haber existido también un forcejeo, ¿no? Claro, pero ojo, Leo, y en el estudio, que es muy importante lo que escribe la policía respecto a la lesión de 12 a 15 centímetros, casi en su cuello. Por tanto, el conductor del taxi no tuvo, por ejemplo, voy a hacer la acción de un cuchillo por un tema de seguridad. La persona que iba atrás pudo haber extendido el brazo y generar el corte de manera directa. O sea, sin darle tiempo al taxista, al chofer, que reaccionara, fue una cosa sorpresiva, incluso ¿No podría le dio ser. tiempo? No, para nada, sin tiempo, porque acuérdate que el corte es de 12 a 15 centímetros. Entonces Leo, no tuvo ninguna posibilidad de reaccionar. No hubo una discusión, podría haber sido, no sé, dos personas que ya se conocían y tenían un tema pendiente. ¿Podría ser también eso una hipótesis que se maneja o no? Todo esto está en manos de Policía de Investigaciones, que está cada vez recabando más antecedentes y también tiene mucha relación, claro, con lo que va a investigar el fiscal. Porque se habla claramente, Martín, para terminar este último dato, que existió una discusión que tiene relación con el término de la pega, del taxi, de la carrera, donde incluso Carabineros también, claro, incautó de la billetera de este joven billetes manchados con sangre. Claro. Ya, y confírmame ahí dos cosas. Lo primero, se supone que este joven iba con una cortapluma, ¿no? O con algún tipo de arma blanca. Claro. Se habla de un cuchillo de 4 centímetros, ¿sí o no? ¿Leo? O sea, primero se descarta lo que es la llave. ¿Ya? Es ahora, en este minuto, donde la Policía de Investigación y la Fiscalía está
literalmente buscando el arma homicida. Claro. Porque hasta el minuto, información que yo tengo fresca de ayer, todavía no se encuentra el arma homicida. Ya, segundo, entonces eso aún no está confirmado, para que quede súper claro si es que este joven iba o no. Pero por las características de la herida se pueden sacar algunas conclusiones, aunque sean preliminares. No, sí. Y lo segundo es que llama la atención, y ahí como lo puede relacionar Francisco, que este joven cuando lo detiene la policía, tiene sangre en sus pantalones, pero no en la polera. ¿Qué pasó ahí? Él dice que le fue y le prestó ayuda al taxista. Cuéntanos tú qué pasa en ese punto de esta historia. Claro, ese punto es muy importante, Tonka, y volvemos al tema del principio de transferencia del doctor Edmond Local. Cuando dos personas o dos cuerpos entran en contacto va a haber transferencia de información. En este caso, información de carácter hematológica. Él indica que le presta auxilio, por tanto las manchas referidas en las piernas del imputado no necesariamente se condicen con la acción del ataque. Si tú te das cuenta, si él está atrás del conductor, se genera el corte y me voy a bajar rápidamente. Ya. Posterior al ataque, seguramente va a prestarle ayuda, como hipótesis 1. Por lo otro, sacar estos billetes que le son encontrados al interior, que esa es otra de las hipótesis que todavía no se aclara. Hablemos de ese punto, si puedes ir al detalle, ¿por qué finalmente podría haber habido sangre en esos billetes? Porque los billetes además, según lo explicaba Leo, estaban dentro de la billetera, o sea, no solo... Estaban dentro de la billetera. Claro. Explícanos nuevamente ese punto, por favor. Lo que pasa, Tonka, es que en ese punto, acuérdate, y vamos a ver una acción lógica. Cuando se produce el corte del biselado a nivel del cuello, a nivel del tórax, uno debe ser consistente en que debe ser de carácter ascendente de izquierda a derecha, atendiendo al ángulo. Lo otro, al generarse el tema de la disipación hematológica o la disipación de la sangre hacia abajo por un tema de gravedad, claramente si él presentaba billetes en el sector del pantalón, claramente él los saca y en ese contacto se le manchan. Claro. Pero ojo, pudo haberlo sacado y haberse manchado estas partes, que es las que se refieren en televisión, donde se muestra que hay perfil de carácter rojizo pardo. Me sumo a algo también. Él, o sea, bueno, pensando aquí en puras hipótesis, también puede ser que se haya tratado de limpiar el pantalón, o sea, perdón, las manos en el pantalón también, en un acto casi reflejo. Pero que sí llama la atención es tener esos billetes guardados, ¿no es cierto?, que están con sangre en una billetera, porque claramente ahí hay una intención de sacar esa plata y llevársela. Y a propósito de una cosa, Leo, para preguntar a ti y a Francisco, si estamos hablando y la posibilidad que comenta Martín, ¿hay pericias que se realizan en las manos de un posible imputado, de un sospechoso? Y si se hicieron o no estas pericias, Francisco. Leo. Claro, hay pericias que pudieron haberse hecho respecto a la transferencia de huellas dactilares y cómo, seguramente, y lo va a poder acreditar la Policía de Investigaciones, de cómo él da su coartada, entre comillas, cómo le presta auxilio y cómo se produce la mancha en este sector. Porque es poco habitual, si él presta auxilio, que se manche este sector. Y lo otro, más improbable, que refería Martín, que estos billetes estuvieran en la billetera de él manchados con sangre. Es un puzzle, Tonka, Martín Polo, que se tiene que descifrar para entregar el último dato y que tiene que estar muy atento a lo que es la Fiscalía y la PDI. Hay también declaraciones que hablan de que este joven llegó hasta este portal del condominio a avisar, pero también hay declaraciones, hay investigaciones que se habla que fue el conserje que fue hacia el lugar de los hechos. Es un tema que se está aclarando, todavía este joven sigue en prisión preventiva en su domicilio. Perfecto, Leo. Es importante dar cuenta de que no teniendo el arma homicida no va a haber la relación técnica ni científica del hecho, sino que solamente se va a presumir. Gracias, Leo. Gracias, Francisco.